Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús en mi hogar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista, que nos acompañe para acercarnos con respeto a la palabra de Dios, para desde ella reflexionar y traer una enseñanza para nuestra vida de manera que podamos aplicar la palabra de Dios. El Señor nos enseña y nos invita a poner por obra todo aquello que nos ha enseñado. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid también las nuestras. Haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para este domingo 30 del tiempo ordinario ya nos vamos acercando al final de este año litúrgico. Dentro de 3 semanas, 4 semanas, estaremos celebrando la solemnidad de Cristo Rey del universo y damos inicio a un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Vamos a escuchar el pasaje del Evangelio de San Mateo que se nos propone para este domingo 30 del tiempo ordinario. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las narraciones de los evangelistas y de manera especial los últimos textos de San Mateo, esos textos que nos ha venido presentando la liturgia en los últimos domingos, nos han dejado claro una cosa: que Jesús, ya al final de su ministerio público, se había convertido en una figura pública en medio del pueblo judío, pero no gozaba de la aceptación de todos. Y no es porque en la vida o en el proceder de Jesús hubiesen cosas oscuras, no. Las habían sí en los gobernantes, en los líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío, en los sumos sacerdotes, en los ancianos. En ellos sí habían cosas oscuras, no en Jesús. Eran muchos para ese momento los que buscaban acabar con Jesús y así lograr que el movimiento que él estaba generando en medio del pueblo se disolviera y perdiera toda su fuerza. Se habían empeñado no pocos en buscar la manera de hacer caer a Jesús. Así termina el Evangelio, ese es el desenlace. Efectivamente, lo acusan ante las autoridades judías y romanas y terminan decretando la muerte de Jesús, la muerte en cruz. A lo largo de los últimos domingos se nos han presentado los sumos sacerdotes persiguiendo a Jesús, los ancianos del pueblo, quienes buscaban también la caída del Maestro. Están también los escribas o los estudiosos de la ley o maestros de la ley. Están los fariseos haciéndole frente a Jesús, tendiéndole trampas. Ahora la controversia se presenta porque Jesús había hecho callar a los saduceos. Pero centrémonos en este pasaje del Evangelio que hoy se nos ha propuesto para ver de qué se trata, para ver qué es lo que pasa.
los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos y buscaron reunirse con ellos con la intención de poner a Jesús nuevamente a prueba. Estos intentan un nuevo ataque. Tal vez ustedes han estado atentos a los pasajes del Evangelio de los últimos domingos y van a entender por qué hablamos de un nuevo ataque. Se acercaban a Jesús con preguntas capciosas con la intención de hacerlo caer. Están interesados en acabar con Jesús. Ellos no quieren aprender la verdad, no quieren aprender de Jesús. Se les ha convertido en alguien incómodo y por eso hay que buscar la manera de sacarlo del camino. Jesús ya había confirmado una idea que los fariseos tenían en contra de los saduceos. Igual ellos decidieron tentar a Jesús. Los saduceos, el grupo de los saduceos, no creían en la resurrección. Obviamente entonces no esperaban en esa vida más allá de la muerte, no creían ni esperaban en la resurrección. Y para los fariseos este tema de la resurrección era importante en su doctrina. En la doctrina de la vida después de la muerte estaba claro que había resurrección para el grupo de los fariseos. Este es un ejemplo de cómo el orgullo, de cómo la envidia llevó a los fariseos a encontrar tropiezo con Cristo, a pesar de que el mismo Jesús ya había revelado una gran verdad que ellos defendían con todas sus fuerzas. Descubrimos entonces cómo hay maldad en el corazón de los fariseos. El orgullo los había cegado y siendo conscientes de que Cristo predicaba una verdad que ya ellos enseñaban y compartían, se unieron más bien a los saduceos con tal de buscarle la caída a Jesús, con tal de hacerlo tropezar y tener de qué denunciarlo. Nos dice el Evangelio que viene un maestro de la ley y le pregunta a Jesús sobre el mandamiento más importante. El decálogo, claro, nos indica que los mandamientos, como bien lo dice, no son sino solamente 10, pero los fariseos tenían más de 600 leyes, de 600 normas para aquel entonces. Los escribas se especializaban en interpretar la ley, en interpretar esas 600 o más normas que seguían los fariseos. La Escritura deja ver que aquel hombre, aquel maestro de la ley que aborda a Jesús, pues era muy preparado y con astucia pretende ponerle tropiezo a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús decide contestar a pesar de la malicia que había en ellos, y en la respuesta de Jesús cita el libro del Deuteronomio, aquel libro del Pentateuco, en el capítulo 6, versículo 5, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también menciona Jesús un versículo del libro del Levítico, también del Pentateuco. En el capítulo 19, en el versículo 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos versículos Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos, pues la obediencia a estos nos hacen buenos y nos acercan al reino, nos acercan a la salvación. Está muy claro que el maestro de la ley le preguntó solamente sobre cuál es el mandamiento más importante, y Jesús como que agrega uno, porque él dice: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es este. No le estaban preguntando a Jesús sobre un segundo mandamiento, sin embargo, él une ese primer mandamiento al segundo, a este de amar a tu prójimo como a ti mismo, y los convierte en una sola consigna, en una sola verdad. El amor a Dios y el amor al prójimo
son la fuente de todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Eso nos enseñó Dios desde muy antiguo a través de Moisés. Eso enseñó a través de los profetas que acompañaban la historia del pueblo de Israel. Eso enseñó Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Eso enseñó a través de los apóstoles en la predicación de los comienzos de la Iglesia. Y eso nos sigue enseñando hoy a través de la palabra, a través de la doctrina a la cual es fiel la Iglesia Católica. Tanto hombres como mujeres enseñan esta verdad a aquellos que se comprometen con la evangelización, con el anuncio de la buena noticia, amar a Dios y amar al prójimo. A la luz de la palabra, preguntémonos en un primer momento, ¿con qué intenciones me acerco a Dios? Ya conocemos las intenciones con las que se acercaron los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos y los sumos sacerdotes. ¿Tú con qué intenciones te estás acercando a Jesús? Los fariseos sabían de la sabiduría del Señor y se acercan a Él no para escucharlo, no para aprender de Jesús, sino para ponerlo a prueba. ¿Con qué intenciones me estoy acercando a Jesús? Hay muchos que se acercan al Señor para que Él calme su conciencia o para obtener un milagro de Él. Eso es poner la religión a nuestra medida, eso es pretender una religión o un evangelio a la carta. Y en un segundo momento preguntémonos, ¿cómo estoy en el amor a Dios y cómo estoy en el amor al prójimo, a mis hermanos? ¿Cómo estoy en ese amor a mis semejantes sin acepción de personas, como bien nos lo pide el Señor y como nos recuerda San Pablo que lo debemos hacer? El apóstol San Juan, en la primera de sus cartas, en el capítulo 4, dice: quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Vemos entonces cómo estos dos mandamientos unidos sostienen la ley y los profetas, cómo estos dos mandamientos unidos sostienen la predicación del Evangelio y sostienen todas las verdades de la Iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Amén. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
estamos de nuevo con todos ustedes. Empecemos este otro momento recordándoles que es un deber ciudadano y como personas de fe pues también nos debemos sentir comprometidos con el destino de nuestros pueblos. Y el destino de nuestros pueblos, claro, depende de nosotros y también en gran medida depende de nuestros gobernantes, quienes a esta hora del día todavía no se hayan acercado a las urnas. Los motivamos y los invitamos para que vayan a ejercer ese derecho y ese deber ciudadano de elegir a los gobernantes. Pidámosle al Señor que quienes queden electos, pues nos gobiernen, ojalá asistidos por la gracia del Espíritu Santo, que conduzcan a nuestros territorios, a nuestros municipios, a nuestros departamentos, por caminos de equidad, por caminos de justicia y de oportunidades para todos. Sintámonos entonces comprometidos con esta jornada electoral en nuestro país. Bueno, esta semana le damos inicio al mes de noviembre y justo el mes de noviembre empieza con una solemnidad bien especial, la solemnidad de Todos los Santos. Al siguiente día, el 2 de noviembre, celebramos o conmemoramos a todos los fieles difuntos. Dos celebraciones relevantes en la Iglesia Católica, en el mundo cristiano y en todo el mundo. Eso no solamente se da acá en nuestra diócesis o en nuestro país, no, en todo el mundo se celebra el Día de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Por qué se celebra el Día de Todos los Santos? Una devoción bastante antigua. Ya en el año 835, estamos hablando de hace casi 12 siglos, el Papa Gregorio IV proclamó la festividad del Día de Todos los Santos. Esa festividad que se celebra el 1 de noviembre es para honrar tanto a los santos conocidos como a los desconocidos. Claro, nosotros tenemos el nombre de muchos santos, a lo mejor en la casa tenemos imágenes de algún santo especial al que veneramos, nuestro patrono acá en la parroquia, San Antonio, pero esos no son todos los santos. Algunos los conocemos porque la Iglesia en un proceso de beatificación y después de canonización los ha elevado a los altares, pero hay muchos santos anónimos, hombres y mujeres que llevaron una vida conforme al Evangelio, que se ocuparon, como escuchábamos en el Evangelio, de amar a Dios y de amar al prójimo, y por eso hoy gozan de la presencia de Dios en el cielo. Entonces, ¿por quiénes oramos en esta festividad? ¿Por quiénes oramos? No, ¿a quiénes honramos en esta solemnidad de Todos los Santos? A todos aquellos hombres y mujeres que ya gozan de la presencia de Dios, aquellos que conocemos con nombre propio y aquellos tantos santos anónimos. ¿Cuál es el origen de esta celebración? La Iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir. ¿Quién es un mártir? Un hombre o una mujer que dio su vida por la obra de Dios. Pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la persecución de Diocleciano, empezando pues sí, digamos, la historia de la Iglesia, conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron a manos del ejército romano, la Iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una sola festividad. No nos alcanzarían los 365 días del año si cada día celebráramos uno de los mártires. Por eso empezaron a agrupar estos mártires en una sola festividad. La primera celebración de un día para todos los santos se remonta a la ciudad de Antioquía en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés, y así entonces esta celebración durante la Pascua. Y en el año 731 el Papa Gregorio III consagraría la Basílica de San Pedro a Todos los Santos y establecería la festividad el 1 de noviembre. Vemos entonces que es una solemnidad muy antigua en la Iglesia. Por eso todos conocemos, y a lo mejor muchos de ustedes también acuden a los templos católicos para celebrar en el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. ¿Por qué celebrar la festividad de Todos los Santos?
Recordemos, queridos amigos, que los santos no son personas diferentes a nosotros. En todos los tiempos ha habido santos, santos de diferentes edades, unos niños, otros jóvenes, adultos, también viejitos. Hay santos y santas, unos flacos, unos gorditos, unos muy inteligentes, otros muy sencillos. Algunos han nacido muy ricos, otros fueron pobres, unos son blancos, otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios y se portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo. Todos, queridos amigos, estamos llamados a ser santos. Ese es un llamado que hace poco, en el 2018, nos renovó el Papa Francisco con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Nos recuerda el Papa Francisco que tú y yo estamos llamados a la santidad. ¿Y cómo nos santificamos? En el ejercicio de las cosas cotidianas, llevando una vida normal, haciendo agradable nuestra vida, honrando, amando a Dios y haciendo agradable la vida de nuestros hermanos. Esa es la manera más fácil, más simple, más sencilla de hacernos santos. Dios nos quiere santos y por eso nos dio el don de la fe. ¿Cuándo recibimos ese don de la fe? En el día en el que recibimos el sacramento del bautismo. Ser santos es la vocación común a la que todos estamos llamados, pero para ser santos tenemos que quererlo, tenemos que desearlo, querer ser santos. Ser santos entonces es querer seguir a Jesús, actuar como Jesús, hacer el bien como Jesús lo hizo, amar como amó Jesús. Ser santos es, en palabras sencillas, ser amigos de Jesús. Los santos, o más bien la vida de los santos, se nos ofrecen a nosotros como modelo de vida. ¿Y para qué tratar de imitar la vida de los santos? Para nosotros también poder llegar al cielo. Pensemos, bueno, ¿qué santo conoces? ¿Cuál es el santo de devoción en tu familia? ¿Qué imágenes de santos tenemos en la casa? A lo mejor una estampita, una novenita, un bultico, y les tenemos a lo mejor una devoción especial. ¿Qué conoces de los santos? ¿Cuántos santos conoces o la vida de cuántos santos podrías relatar? Veamos nosotros la vida de algunos de ellos. No vamos a hablar de San Antonio, nuestro patrono. Ya en otro momento tuvimos la oportunidad de hablar ampliamente de la vida de este santo. Pero recordemos que fue un hombre dedicado a Dios, conoció a Dios en la vida franciscana, se enamoró de Dios y hizo mucho bien en la iglesia mientras estuvo peregrinando acá en la tierra, pero después de haber sido elevado a los altares San Antonio, ha seguido haciendo muchísimo bien. Es un gran intercesor ante el Padre Celestial y a través de San Antonio pues se obtienen muchísimos milagros. Pensemos en San Francisco de Asís, el santo de todo el mundo como es conocido, amante de la creación, de la naturaleza, de los animales, que en su sencillez y en su pobreza supo reconocer a Cristo, abrazando la pobreza y abrazando la hermana muerte, sentía que abrazaba al mismo Dios. Acá en el municipio de Guarne tenemos también a Santa Ana, la mamá de María, esposa de San Joaquín, también una mujer con seguridad digna de imitar si queremos, como ella, estar en el cielo y gozar también de la presencia de Dios. Pensemos en esos santos tal vez más cercanos a los niños, precisamente por la vida que llevaron. Pensemos en Santa María Goretti, que a los 12 años entregó su vida precisamente por conservar su pureza. Pensemos en Santo Domingo Sabio, quien desde muy pequeñito entendió que ser amigo de Jesús era lo más importante de la vida, tanto que en el día de su primera comunión escribió en un papelito: mis amigos serán Jesús y la Santísima Virgen María, comulgaré, iré a misa todos los domingos, me confesaré para no perder la gracia y prefiero morir antes que pecar, decía Santo Domingo Sabio. Esa frase
icónica de este santo pequeño. Pensemos también en Santa Teresita del Niño Jesús. No entregó su vida en la infancia, sino en su juventud, 24 años, cuando partió a la casa del Padre. Santa Teresita, una jovencita que amaba mucho a Jesús y a María. Ella tenía 4 hermanas mujeres, quienes también se hicieron religiosas, y no hace mucho en la iglesia el Papa canonizó también al papá y a la mamá de Santa Teresita. Vemos entonces cómo es casi que toda una familia que ha hecho camino hacia los altares y que con seguridad goza de la presencia de Dios en el cielo. Santa Teresita, una mujer que siempre supo que en las cosas pequeñas, simples, sencillas, en las oraciones, en los trabajos, en el servicio, con amor a los hermanos, a las hermanas allá en la comunidad, se agradaba a Dios. Pensemos en otro santo, San Agustín, un gran santo, pero él no siempre se portó bien. Él hacía sufrir a su mamá con su mal comportamiento, pero su mamá, que era muy santa, muy orante, Santa Mónica, rezaba mucho por él para que conociera a Jesús, hasta que efectivamente se dio el momento de la conversión de San Agustín. Conoció de Jesús, se hizo bautizar y después decía: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. También decía San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Decía también San Agustín: ama y haz lo que quieras. Que la vida de todos estos santos nos motiven y nos animen a vivir correctamente, a agradar a Dios y a nuestros hermanos, para así también tener un puesto en ese banquete que se ofrece en el reino de los cielos, donde junto con estos santos esperamos gozar de la presencia de Dios. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos para hablar de la vida de algunos de los otros santos. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales, y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuando con este momento alrededor de la solemnidad de los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos, vayamos a una última santa, Santa Teresa de Calcuta, una santa de nuestro tiempo. Quiso agradar a Jesús,
sirviendo en los más pobres, en los pequeños, en los que nada tenían, en aquellos que no tenían con qué pagar las atenciones. Cuidaban con mucho amor a los enfermos, porque decía que en los enfermos más pobres encontramos a Jesús. En el rostro de un hermano enfermo, de un niño, de un abuelito, encontramos el rostro de Jesús. Hay otros santos que han ido a lugares muy lejanos, donde no se conoce a Jesús, y a aquellas personas les enseñan a amar a nuestro Señor. A esos santos se les llama misioneros. Hay muchos misioneros en la iglesia. Pensemos en una misionera cercana, Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana. Pensemos en San Francisco Javier, tantos otros santos misioneros. Algunos han muerto, algunos dieron su vida por la fe. A estos se les llama mártires. Otros se han dedicado a cuidar enfermos, otros a cuidar los enfermos, otros se han dedicado a fundar obras, colegios, casas de atención, otros se han quedado en su ciudad o en sus casas, pero han hecho la voluntad de Dios y se han mantenido en su amistad. Algunos santos son muy conocidos, como ya lo decíamos, otros son desconocidos. Hay otros santos a los que nadie conoce. Por eso, en esa solemnidad del 1 de noviembre, recordamos a todos los santos. Los santos, a ellos la Iglesia los venera porque son, primero, modelo. Su vida es digna de imitar, son un estímulo. Ellos, como nosotros, también pasaron por dificultades, también tuvieron dudas, pero perseveraron hasta santificar sus vidas y ser merecedores del cielo. Son intercesores, por eso nosotros les decimos a los santos que rueguen al Señor por nosotros. Interceden ante el Padre Celestial y nos alcanzan grandes favores de parte de Dios, nos alcanzan grandes milagros. Los santos, junto con María, lo que hacen es interceder ante Dios Todopoderoso, que es quien obra maravillas en nosotros. El Papa Juan Pablo II nos invita a vivir la santidad muchas veces. Él ha llevado una vida de santidad, él llevó una vida de santidad y por eso fue también prontamente elevado a los altares. Y él mismo canonizó a muchos hombres y mujeres que después de comprobarse que llevaron una vida conforme al Evangelio, pues merecieron ser elevados a los altares. El Papa Juan Pablo II nos decía, el hoy santo San Juan Pablo II nos decía, para ser santos hay que orar, hacer oración, comunicarnos con Dios. Para ser santos hay que ir a misa y comulgar. La Eucaristía es fuente, centro y culmen de la vida cristiana, nos recuerda la Lumen Gentium en el numeral 11 del Concilio Vaticano II. Para ser santos hay que frecuentar el sacramento de la confesión. Para ser santos tenemos que renovar la gracia, confesar, confiar en Dios, saber que solo Jesús nos acompaña siempre y nos conduce precisamente al Padre. Para ser santos hay que escuchar la palabra de Dios, lo que Él nos dice en la Biblia. Y no solamente escucharlo, finalmente para ser santos hay que anunciar esa palabra de Dios, hay que compartir esa experiencia que de Dios tenemos con nuestros hermanos. Que esta semana que celebramos la solemnidad de todos los santos, nos animemos entonces a renovarnos en esa respuesta que le damos a Dios, a ese Dios que nos ha llamado a todos a la santidad. También, de manera muy corta, les quiero hablar de esa conmemoración de los fieles difuntos. Es que el 1 de noviembre celebramos a todos los santos y al otro día conmemoramos a todos los fieles difuntos. ¿Por qué? ¿O qué significa eso de conmemorar a los fieles difuntos? Es un día festivo también en la Iglesia Católica, donde hacemos memoria de todos aquellos que fallecieron, que han partido a la eternidad. Esa conmemoración entonces tiene lugar el 2 de noviembre. ¿Y cuál es el objetivo? Es orar por aquellos que han acabado su vida terrenal, aquellos que han acabado su peregrinar aquí en la tierra. Y en nuestro caso, nosotros como Iglesia Católica oramos por todos aquellos que se encuentran aún en un estado de purificación, es decir, en el purgatorio. Todo esto nos hace pensar en las postrimerías. Postrimerías, las realidades postreras. ¿Cuáles son las postrimerías? Recordemos, la muerte, el juicio, el cielo,
y el infierno. Por eso oramos por todos los fieles difuntos. El 1 de noviembre suplicamos la intercesión de todos los santos, de todos aquellos que ya gozan de Dios. Y el 2 de noviembre oramos por todos aquellos seres queridos, por todos aquellos que nos han precedido en la fe, pero que por uno u otro motivo, a lo mejor porque murieron con pecados veniales, porque no alcanzaron a reconciliarse plenamente con Dios, entonces están purgando sus pecados. Ellos necesitan de nuestra oración para que Dios les permita como dar ese otro pasito y así llegar al cielo. Entonces los santos oran por nosotros. Eso es muy bonito en la iglesia, porque la iglesia triunfante, aquella que celebramos el 1 de noviembre, ora por la iglesia peregrinante o militante, nosotros los que estamos aquí en la tierra. Y nosotros aquí en la tierra, el 2 de noviembre, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, oramos por todos aquellos que están en el purgatorio, es decir, la iglesia purgante, para que con nuestras oraciones, nosotros ofrecemos la Eucaristía, sufragios, sacrificios, para que con nuestras oraciones ellos puedan purgar sus pecados y entonces sí pasar al cielo y hacer parte también de esa iglesia triunfante. Hablemos también un poco del origen o de los antecedentes de esta celebración. Tenemos que remontarnos incluso a libros de la Biblia que están antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo libro de los Macabeos está escrito: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Oramos nosotros por nuestros hermanos difuntos. En el siglo VI, los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos al día siguiente de Pentecostés, pero en el siglo V había ya una celebración parecida el sábado anterior al domingo segundo de los 3 que se contaban antes de la primera de Cuaresma o antes de Pentecostés. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval Viduquindo de Corbeil, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los fieles difuntos el 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia romana, probablemente a causa de los movimientos milenaristas. Recordemos, año 980, alrededor del año 1000. La conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre se popularizó y se extendió por toda la cristiandad occidental, especialmente en el año de 1998 por día de San Odilon de Cluny, un santo sí muy conocido, hasta ser finalmente aceptada en el siglo XVI como la fecha en la que la Iglesia celebraría esta fiesta. Se trata entonces la conmemoración de los fieles difuntos de un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo. Así como celebrábamos a todos los santos, celebramos también a todos los que murieron en este mundo, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, ya lo habíamos dicho, porque no se han purificado, porque no están puros por los efectos que ocasionaron en ellos sus pecados. Este día los creyentes ofrecen sus oraciones y esas oraciones son llamadas sufragios, tal vez también un término muy conocido por las personas mayorcitas. Los niños y los jóvenes a lo mejor no se familiarizan con ese término sufragio, pero a esas oraciones se les denominan sufragios, sacrificios, la misa que se ofrece en ese día para que los fieles de la iglesia purgante, como ya lo dijimos, terminen esa etapa de purgatorio y lleguen a la presencia de Dios. Qué bueno que nosotros también nos sintamos comprometidos en esa oración por aquellos que nos han precedido en la fe, por aquellos hermanos nuestros que a lo mejor necesitan ser purificados antes de pasar al cielo. Decía el Papa Francisco, y con esto quiero que terminemos: el recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros, los sufragios son testimonio de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización está en Dios. Oremos entonces también a lo largo de esta semana y
casi que todo el mes de noviembre se ofrece de manera especial Eucaristía y la oración por los fieles difuntos, pues oremos por ellos para que puedan purificarse y puedan pasar a gozar de la presencia de Dios, y que un día nosotros también tengamos quien ore por cada uno de nosotros, quien ofrezca estos sufragios, estas oraciones y la Santa Eucaristía por el eterno descanso de nuestras almas, de manera que ustedes y yo también un día podamos gozar de la presencia de Dios en el cielo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí detrás de las pantallas con nosotros. No se les olvide seguir muy fieles a este espacio con Jesús en mi hogar y a su canal comunitario Cable Plus Televisión.